seguimos con el tema polémico del día de hoy. Tiene que ver con la deportación de extranjeros, los extranjeros que delinquen en la Argentina, esto de la puerta giratoria judicial. Para eso hemos invitado al diputado nacional Juan Brugue. Hola Juan, gracias por venir. Un gusto. Diputado nacional, Democracia Cristiana, Córdoba Federal y presidente de Comisión de Comunicaciones. Así es. Bueno, ¿cómo ve este tema de que surjan ahora todas estas noticias? Por ejemplo, el motochorro colombiano, este delincuente uruguayo, casos puntuales que no solo lo acomete un extranjero, sino que son causas lamentablemente que hay que cronicar a diario: el arrebato de un celular, un robo en la calle. ¿Por qué estamos conociendo ahora todas estas noticias? Bueno, porque se puso en el tapete la existencia de muchos extranjeros en la República Argentina, el ingreso, que por los hechos que ustedes están cronicando, hay que ver en qué porcentaje los extranjeros delinquen en ese universo de delitos que tenemos, ¿no? O sea, el mapa del delito que siempre se dice que hay que hacer en esa línea, en donde, como tú bien dices, por ejemplo, el arrebato, el robo de celulares. Se siguen robando en la República Argentina, y nosotros en la Comisión de Comunicaciones lo seguimos de cerca, siguen robando casi cerca de 5.000 celulares por día. La República Argentina. O sea que no ha bajado esa cifra. Sí. O sea, bueno, de eso hay que ver, bueno, cuándo son los extranjeros que roban. Por eso me llamó la atención de que se hiciera una noticia tan puntual, tan investigativa, tan profunda, con un caso, pero lo importante acá y lo que se destacó no es quizás el arrebato de un celular, sino que el ciudadano es colombiano, no estaba legal en el país hacía ya más de 3 meses y con supuestos antecedentes en Colombia. Claro, eso puso en evidencia ¿qué cosa? La falta de los controles, primero. Segundo, la ineptitud o la falta de la diligencia debida de parte de esta jueza, que lo dice la ley de migraciones, que lo dice este decreto que sancionó Macri en el 2017 y que está judicializado, el decreto de permitir o no el ingreso de extranjeros que tengan antecedentes penales, que aparte del otro tema también, ¿qué antecedentes penales? ¿Son los nacionales o los antecedentes penales del país de origen? ¿No? Que eso es un tema que requiere convenios internacionales para que se dé la información. Para que se tenga esa información. Claro, para que tenga esa Porque información, lo que se le cuestionaba, más que nada a la jueza, según lo que he leído, es que no esperó esa información. Según lo juzgó, como teniendo en cuenta que era la primera vez que cometía un delito, le pidió que pusiera que acelerara los trámites para poder legalizar sus papeles y que, bueno, requisitos como, por ejemplo, que no consuma drogas ni alcohol, y que se hiciera presente una vez al mes, y la irrisoria suma de 700 pesos para resarcir a la víctima. Sí. Pero no esperó que le llegaran los datos. Luego se conoce el antecedente. No solamente eso, sino que la jueza, por la ley de migraciones, cuando hay una causa penal con extranjero, le tiene que comunicar a migraciones. Tiene que dar una comunicación a migraciones para que justamente migraciones tome conocimiento de la existencia de esa situación, de ese extranjero, que encima estaba irregular en el país. O sea, no tenía un permiso de residencia, o sea, porque el permiso de residencia lo tiene que exhibir frente al juez. Y lo primero no se pregunta cómo ingresó si tenía antecedentes. Claro, pero los antecedentes eran antecedentes de su país, en el caso del colombiano, ¿no? En el caso del uruguayo era mucho más grave. Había una resolución de expulsión, de deportación del uruguayo, y la jueza no tuvo en cuenta de verificar estas circunstancias. Según leí, esta jueza Patricia, el apellido... Es difícil. Es difícil, no me sale, bueno. Tal cual. Perdón. Me siento con un apellido fácil, el mío que es difícil por lo de ella, sí. Esta jueza desmintió estar al tanto del caso del uruguayo. Sí se hizo cargo del caso Pero tiene que solicitar. La ley de migraciones dice que cuando, y más una jueza nacional, no estamos hablando de un juez provincial que por ahí no tiene acceso, está en Capital Federal. Migraciones le debe quedar a cuadras de la oficina del juzgado. O sea, y aparte todos los sistemas que hoy tenemos de comunicación electrónica son fácil y rápido, y más cuando es una orden de una jueza que está solicitando información, ella tendría que haber esperado el informe de inmigración sobre la situación y usar los tiempos procesales que tenía. O sea, los tiempos procesales de detención preventiva estaban en marcha, o sea, no era que tenía que resolverlo. Era 48 horas lo tenía. Claro, lo tenía, y antes de 48 horas Migraciones le iba a mandar la información. Bueno, por eso, una jueza que hace del 2005 que está, yo digo que la han matado en todos los medios, y no por defenderla, sino por decir, 2005 que está en su cargo. Segundo caso que se le cuestiona
Y la verdad que sí, a juzgar por la información que ella tenía, no actuó mal. ¿Qué es lo que hizo mal? No esperar 48 horas Sí, no espera. a tener los Eso es papeles. negligencia, o sea. Le damos la bienvenida a Diego Puente, delegado Hola. de Córdoba, Gracias, Diego, ¿cómo te va? justamente Un de gusto. la Dirección de Migraciones. Sí. Gracias por venir. Un minutito tarde. Perdón Esto pasa en los la programas demora. en vivo, suele pasar. Gracias, Juan. El tránsito estaba complicado. No, por Está favor. complicado, es viernes. Bueno, Diego es un experto en temas de migraciones. así Claro, que y nos bueno, puede ilustrar justamente, mejor. muy poquito, recién unos minutos que conversábamos con Juan, con estos temas que ahora son como noticia y que todos destacamos por un uruguayo o un colombiano que cometieron delitos como cualquier ciudadano argentino, pero lo que quizás se cuestiona, no solo el accionar de la justicia, sino los antecedentes, cómo estaban en el caso del colombiano, cómo ingresó con antecedentes incluso de una condena de 4 años, leí en algunos medios que tenía. En el caso del uruguayo con un pedido de exportación directamente, ¿cómo ingresan? Claro, eso queríamos hacer hincapié, para que más o menos la gente entienda, porque a veces nos cuesta, hay tantas noticias dando vuelta, y aquí tenemos a un experto en el tema. ¿Cómo hace alguien, un extranjero, para ingresar a nuestro país? ¿Qué papeles le piden? Por lo menos para ingresar acá a la Argentina, ¿qué se te pide? Te comento eso y también, como para adelantar un poco, son dos casos diferentes, el caso del ciudadano colombiano y del ciudadano uruguayo, pero en sí nosotros al ingreso, en cualquier paso fronterizo, se le pide su documentación de viaje y nosotros, algo que ha sido incorporado recientemente, tenemos online los informes de Interpol, o sea, los informes internacionales, los informes de restricciones internacionales que cualquier país del mundo y la justicia de cualquier país del mundo le informa a Interpol. A su vez tenemos la base de restricciones propias de migraciones que también está vinculada con el Registro Nacional de Reincidencia, o sea, los posibles antecedentes penales que cualquier persona tenga en Argentina. Bueno, el caso del ciudadano colombiano, ¿cuál fue el grave error de la jueza? ¿O dónde está tan cuestionado? Porque he leído muchas noticias y no encuentro puntualmente poner la culpabilidad en la jueza, sino sí, puedo decir, en todo el sistema. Yo creo que lo que debería haber hecho la jueza, como hace cualquier juez federal o provincial del país, con un detenido o con un sospechoso extranjero, es haber esperado el informe de la Dirección Nacional de Migraciones que pudiera informar sobre el registro de aptitud o posibles restricciones que tenga esa persona, tanto del exterior del país como de cualquier otro juzgado. Porque también eso nosotros le informamos al juzgado tal de Córdoba si esa persona tiene un antecedente en Salta, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros en ese sentido servimos de vínculo gracias a nuestra base de datos. Quizás la jueza debió haber esperado un poquito más. Según ella, se exculpó diciendo que el abogado del detenido dijo que no tenía antecedentes. Lo que sí quiso, me parece, fue sacarse de encima rápido el tema, pero ¿no? la jueza tiene una obligación, o sea, Claro. la legislación de migraciones, cuando hay una causa penal con extranjero, tiene que tomar las precauciones, más cuando no tenían permiso de residencia, no tenían ningún papel, estaba muy flojo de papel el colombiano, una digamos. persona que había ingresado como turista y que se le había vencido esa residencia transitoria y estaba irregular. Entonces, obviamente que la jueza tiene que tomar esas precauciones, tiene que tomar esas previsiones, porque es su obligación legal. Es lo que le están imputando ahora en las denuncias que se estarían formulando en el Consejo de la Magistratura. Pero después de conocer estas noticias... ¿Y sabe cuál es la imputación? Desconocimiento inexcusable del derecho. Ella no podía desconocer que frente a un extranjero que estaba flojo de papeles, tenía que pedir el informe de migraciones para ver cuál era su situación, ¿no? ¿Por qué ahora Macri sale a decir que incluso no va a pedir ningún... O sea, no hace falta que se conozca su estado... Ay, perdón, ¿cómo se diría? Bueno, no le van a pedir nada directamente. Nosotros nos piden visa, lo cual tenemos que ningún mostrar... requisito formal para el ingreso al país. Pero, o sea, que eso tiene bueno, libre acceso. Por ejemplo, Venezuela. Venezolanos. Con algunos, con algunos. Solo venezolanos. Con Venezuela. Con Venezuela. Bueno, registro de delitos o lo que sea, no se le va a pedir nada. Antecedentes penales. Bueno, Antecedentes penales. Hay una decisión de política migratoria del presidente. No nos olvidemos de que él sacó un decreto de necesidad de urgencia que, como le dije recién, está cuestionado judicialmente. Y bueno, en función de eso, puede tomar medidas excepcionales en casos concretos con países. Le quiero adelantar que con la mayoría, y lo puede decir mejor Diego, con la mayoría de los países del Mercosur, nosotros tenemos un ingreso, digamos, incluso con documento con DNI, ni siquiera pasaporte, ¿no? Que es más fluido. Pero a raíz de estos cambios que ha habido
y de la mediatización de muchas causas en donde hay extranjeros involucrados en delitos, es que se ha avanzado en otra política migratoria que será cuestión de discusión y que yo creo que la discusión hay que darla en el Congreso de la Nación. O sea, que yo creo que es hora de que se revisen estas cuestiones, más allá de que hay reglas que son claras, estemos de acuerdo o no, pero hay reglas que están claras de cómo una persona del exterior puede estar aquí en la República Argentina y cómo tienen que actuar los jueces frente a aquellos extranjeros que cometen delitos. Porque como bien tú dijiste, el robo de celulares, te di nuevamente la cifra, deben ser 5.000, 4.900, 100 deben haber bajado por día, que es lo que me dijo el otro día la ministra Bullich, bajaron 100, digo sí, 100 celulares que se roben por día, que se bajen, no es digamos una cifra muy significativa, con todos los medios técnicos que estamos tratando de incorporar para evitar esos robos. Pero obviamente que la situación del extranjero, no hay que verlo como un enemigo. O sea, la República Argentina tiene muchos extranjeros, Diego puede dar la cifra, que están trabajando dignamente, que están colaborando, que están haciendo crecer a la República Argentina, ¿no es Diego, cierto? como lo hablamos otra vez que viniste. Yo creo que es importante también, como bien decía el doctor, Sudamérica, a raíz del acuerdo del Mercosur, tiene bien explícitas cláusulas migratorias a través de las cuales cualquier ciudadano de Sudamérica puede transitar simplemente con su DNI. Creo que también es importante que los países se sienten a hablar, porque estas cuestiones hay que hablarlas. Hay algunas cuestiones, como por ejemplo con Colombia o con Perú, son países que no informan el récord delictual de sus habitantes de 10 años para atrás, que es lo que nosotros les estamos pidiendo. ¿Sí? Una persona en Colombia cumple una condena y apenas cumple la condena, ese antecedente se limpia, se quita porque se entiende que ha pagado. Pero bueno, nosotros justamente queremos sentarnos a hablar con ellos y hoy el director nacional y personal de la Cancillería se están reuniendo con sendos embajadores para tratar esta cuestión. Nosotros necesitamos saber qué hizo esa persona en los últimos 10 años antes de entrar a Argentina. Disculpa, Diego, ¿hay alguna forma de conocer un proceso, un monitoreo, de ver qué está haciendo ese inmigrante que llega, por ejemplo, a Córdoba, Argentina? Es decir, está aprobado para que ingrese, pero tiene que renovar algún requisito, alguna plantilla, algún certificado de antecedentes. Nosotros le damos el visto bueno porque viene limpio de su país. Pero ¿qué desarrolla en Córdoba? ¿Qué desarrolla en Argentina? Depende de la actividad de una persona que entra como turista. Va a entrar de acuerdo también, como les decía recién, a las bases de datos que nosotros chequeemos en frontera. Una vez que la persona está como turista, puede transitar libremente, nosotros no hacemos ningún seguimiento. Ahora, si la persona se quiere radicar, quiere obtener una residencia por trabajo, estudio o cualquiera de los criterios que tiene la ley, ¿sí? Ahí sí pedimos certificados de antecedentes penales de su país de origen, del país donde haya estado más de un año en los últimos 3 años y también del Registro Nacional de Reincidencia. ¿Cómo se hace la distinción si la persona ingresa como turista, no se va nunca más de Córdoba? ¿Cómo actúan ustedes? ¿Se ponen en contacto? ¿Cómo la localizan? No, nosotros tenemos un plantel de control de permanencia, de inspectores que habitualmente hacen los controles en comercios, en lugares de alojamiento, en espectáculos públicos, en distintos lugares donde podemos detectar distintas irregularidades o regularidades, y si encontramos a alguna persona que está migratoriamente irregular, le hacemos un acta, la intimamos a que se presente en 30 días a regularizar su situación migratoria y desea continuar en el país. Claro, eso es lo que hizo la jueza también. A ver, vamos a ver ahora el tuit donde el presidente muestra su indignación y queremos analizar a dónde está realmente el problema más grave de este proceder, por lo menos con el caso del ciudadano colombiano. Ahí dice, es indignante el caso de la jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. No sé si tenía prohibición de ingresos o no estaba legalmente en el país. Las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero una justicia así, no hay policía que alcance. Bueno. Sí, yo creo que ahí se mezclan varias cosas. Claro. Ahí se mezclan varias cosas. O sea, el presidente quizás no le daba el Twitter para aclarar un poco, pero ahí está mezclando la situación de extranjero, está mezclando lo que es el rol de la policía, que lo tiene que cumplir, y por otro lado... No, está desinformado porque no tiene prohibición. Y está determinando también la falta de un mecanismo que la justicia implemente para cerrar de una vez por todas lo que nosotros llamamos la puerta giratoria, ¿no es cierto? No obstante, estamos en presencia de un delito menor. Lo que impacta es la victimización, las víctimas
que somos todos, frente a este arrebato, a este flagelo que es el Claro, lo que está motochorro, diciendo ahí que lo es- tiene que trabajar en función a la prevención. O sea, Claro. tiene que tener un mecanismo de seguridad. En este caso, la fuerza se ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la policía de la ciudad tiene que coordinarse con la policía federal, con gendarmería, como se hace en cualquier lado. Acá en Córdoba lo hacemos y tratamos de controlar ese flagelo que es Claro, el después- arrebato de celulares y el actuar de los motochorros. Acá ¿no? él, bueno, como que destaca el buen accionar de la policía, de haber apresado al ciudadano, de haberlo llevado y que la jueza lo liberara y que le cobrara 700 pesos. Sí, sí, eso fue, digamos, lo que Irrisorio. más Eso, pega. ¿no? creo que eso es lo que más Irrisorio. indignó a los que lo quieren a Irrisorio. un preso de por vida por intentar, bueno, porque después El al doctor final... lo va a saber decir bien, pero una fianza, justamente el rol A que un celular- tiene... ese celular sale 600 es disuadir a la dólares. persona de que se Disuadir. escape o evada la justicia. Claro, a ver. Que le duela un poco en el bolsillo. Es que dice que según lo que podía, que era lo Claro, que que podía era el acorde a lo delincuente. que A la voluntad, persona a voluntad, podía. como Sí, decía sí. uno, Claro, como a se ver, dice comúnmente. la víctima, por suerte, no sufrió heridas, no sufrió Claro. más que el momento, el terrible momento que es que te arrebaten algo, pero ese celular sale 600 dólares y la fianza que le piden no llega a 20 dólares, entonces es como simbólico, si Seguro. se quiere, ni siquiera tiene Una de las importancia cuestiones por que ahí. nosotros estamos pregonando también, no solamente, como bien dice el presidente Macri, el acompañamiento de la justicia, sino también desde el punto de vista migratorio, creo que cada vez vemos más necesario la creación de un fuero migratorio, un fuero especializado, un fuero que entienda el mecanismo, que entienda el procedimiento de la Ley Nacional de Migraciones, no porque los jueces actuales no lo entiendan, sino porque hoy un juez federal, por ejemplo, está atareado con 20.000 cosas, Sí. con un montón de secretarías que tiene a cargo y quizás son cuestiones a las cuales no están pudiendo sostener. Vamos a ver ahora la placa para ver los puntos de cómo en el día de hoy conocíamos la flexibilización para los inmigrantes venezolanos. Vamos a ir viendo punto por punto. Uno dice, autorización al ingreso de venezolanos cuya cédula, identidad o pasaporte tenga un vencimiento no mayor a los 2 años. ¿No es muy flexible? Esto Si tiene yo que tengo ver... el documento Hay que ver vencido cuál es el de un motivo. día, ya estoy en problemas. Sí, a ver, esto tiene que ver con una cuestión de política migratoria y también de solidaridad con la crisis humanitaria que vive hoy Venezuela. Solidaridad o oportunismo también. No, creo que es solidaridad ¿Qué porque opina usted, nosotros... Juan, con respecto a de- esto? Porque es necesario, días atrás lo querían deportar a todos porque culpa de los delincuentes estábamos mal económicamente y ahora No nos los dejan olvidemos- entrar no nos olvidemos con la que- cédula vencida, con antecedentes penales. Sí, No están los así. niños, mira, te digo la segunda política. Los menores de 9 años que ingresen vía terrestre con uno o ambos progenitores podrán presentar excepcionalmente la partida de nacimiento, siempre que no aportase alguno de los... Hasta sin documentos se permite el ingreso de un menor de Bueno, 9 años. A ver, no nos olvidemos que de Venezuela han salido en los últimos 2 años más de 2,5 millones de personas. O sea, Sí. hay una crisis humanitaria real. También hay una situación de política migratoria y de necesidad de sostener esa crisis humanitaria que está Sí, pero Argentina desperdigándose es por todo reconocido el continente. mundialmente por abrirle los brazos a los extranjeros, no por simple solidaridad. Porque en Argentina los extranjeros vienen a construir un país, porque Por tenemos supuesto, la historia por supuesto. de que los inmigrantes acá han venido a hacer una patria. Y un yo creo que país esto se asemeja que está mucho. hecho de Por supuesto, inmigrantes. y esto también es lo que nosotros pregonamos Claro, con yo la creo que orientación es- de la necesidad de trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales en la orientación de los flujos migratorios, en tratar de cubrir las necesidades que nuestro país tiene para poder desarrollarse y poder, como yo también vivo diciendo, es aprovechar, y justamente nunca mejor dicha la palabra, aprovechar del talento extranjero que viene, ¿no? Aprovechar de las personas que vienen con conocimientos que quizás acá están faltando o que quizás Bien. tenemos Veamos lugares que el necesitamos tercer cubrir. punto y acá también te voy a preguntar. Si existiese dudas sobre la veracidad del documento en relación a la fotografía, los datos personales o el parentesco invocado, se podrá solicitar documentación adicional o realizar una entrevista en profundidad que resulte efectiva para verificar la veracidad de la documentación. ¿Hay personal para hacer esto con la cantidad de gente que está ingresando de La Venezuela? Dirección Nacional de Migraciones tiene apostado en todos los pasos fronterizos habilitados, personal idóneo y capacitado para realizar estas entrevistas que, amén de lo que dice la disposición, se hacen normalmente para cualquier persona de cualquier nacionalidad que entra incluso como turista. Se le hace porque también existe la posibilidad de rechazar el ingreso a una persona por pseudoturismo, como le llamamos nosotros, por una persona que dice que viene a hacer turismo y realmente comprobamos que
no lo viene a hacer porque o no tiene ninguna reserva de hotel o porque viene sin dinero en el bolsillo, no tiene pasaje de vuelta, no tiene tarjeta de crédito. A ver, estos son pequeños elementos que hace que un inspector tiene la posibilidad y la facultad de realizar una entrevista. En este caso, lo que se ha dispuesto es justamente que al tener Venezuela, por ley propia, no se le da una documentación hasta los 9 años a los menores, solamente se les puede expedir un pasaporte, y en virtud de esta imposibilidad que están teniendo los menores de obtener de las autoridades venezolanas esta documentación, lo único que importan es una partida de nacimiento. Entonces, a raíz de eso, se ha hecho esta flexibilidad. Pero recordemos, como bien dice la placa, que son excepcionalidades que se pueden admitir, no es una regla, sino que es una excepción, a la cual se le añadirá la posibilidad de profundizar en la averiguación de la real identidad del Cuarto niño. punto también para terminar con la placa, después ya ir metiéndonos en otros temas, dice fortalecer los vínculos con provincias, organismos, competencias en materia laboral, social, educativa, sanitaria, a fin de colaborar, orientar. Bueno, muy amigable el cuarto punto para atraer a los venezolanos. Eso es una resolución o una directiva que tiene un carácter político. Estamos hablando de asilo en los hechos políticos o asilo humanitario. O sea, estamos saliendo de lo que es el estándar común y corriente del ingreso al país, que está ya establecido por la ley migratoria, y dando estas características Claro, no es especiales. dejar, sí, entren, pero acá los vamos a tener, no sé. Por eso, porque en los hechos es una decisión diplomática que está tomando Pero más ¿de el qué gobierno, clase de de decir, decisión? le estamos dando asilo, Pero a le ver. estamos dando asilo humanitario, Sí. que en los hechos es un término o una decisión política, que en los hechos es asilo político también, Sí, sí, a sí. toda aquella gente, no importa con lo que venga, en la medida que podamos verificar de que efectivamente son venezolanos, porque es cierto, Venezuela está atravesando una crisis terrible. Yo tengo amigos que están presos en Venezuela. Sí, El sí, partido es un partido internacional y el presidente de mi partido hoy está asilado en la embajada chilena porque hay pedido de captura por parte del gobierno de Maduro. Entonces, en esta circunstancia, lo que ha querido hacer el gobierno argentino en los hechos es darle asilo político. Esa es la palabra. Bueno, hay que llamarlo pero con esos términos. ¿qué pasa con ¿Por qué no lo atrás? usan con esos términos? realidad Habría yo que lo- usarlo con esos términos. Porque en realidad Asilo yo lo político llamaría- humanitario, Atrás ¿no? decíamos, Yo lo llamaría asilo cobrarle humanitario. la educación, Pero cobrarle la es una educación, decisión política, ¿Por qué Diego. salud gratis? ¿Por qué educación gratis? Que nosotros pagamos los impuestos. Sí, sí. Tiempo atrás se cuestionaba eso. El asilo humanitario en realidad no es nuevo, no es de ahora. Argentina lo ha inscrito en el año 51, como cuando adhirió al protocolo del Estatuto del Refugiado, que tiene las mismas características, con otras palabras, pero tiene las mismas características. Y nosotros tenemos también una ley nacional que crea la Comisión Nacional para los Refugiados. Hoy los venezolanos tienen la posibilidad de acceder a una residencia por el criterio de nacionalidad. Pero si no la tuvieran, creo que hoy tendrían las características que puede tener cualquier persona solicitante de refugio. Igualmente, en este caso, creo, Mimi, hace un tiempo estuvimos sentados aquí hablando con personas que vinieron de Venezuela, están instaladas acá. Me parece que en ese criterio sí comparto que es una decisión más política. Creo que se le estaba dando todas las herramientas para que ellos ingresaran con una documentación pertinente, con gente que realmente va a venir al país a aportar, porque no queremos también seguir restando. Bueno, pero a veces, con respecto, Pero hay gente ¿por qué que está estamos esperando entrando que vengan a caminando a la aportar? Hay gente que Argentina. está huyendo porque allá bueno, no puede por más eso, vivir. ya sé, Mimi, pero ¿entendés? también Es si vos así. tenés antecedentes, a lo que voy, ¿no? Hay un montón de cuestiones que creo que por A ahí ver, hay que hilar más finito, sí. antes de que se nos va el programa y no quería olvidarme de mencionar esto, ¿cómo nos tratan a nosotros? A ver, a Venezuela no vamos a ir, porque la verdad que si se están viniendo todos, Hoy entendemos no. que no es una Hoy buena no. idea irse a querer hacer la patria en Venezuela. Pero porque ahora surgió una carta que hizo pública Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, enfrentando a Evo Morales por lo que aparentemente un turista tuvo que pagar mucho dinero para una atención. $7.000. Bueno, a ver, no es demasiada casualidad que pareciera que, ay, nosotros somos re buenos, re magnánimos, le abrimos los brazos a los bolivianos, a los venezolanos, y allá va un turista y le cobran $1 millón para atenderle una herida. El sistema de salud boliviano es así para los extranjeros y también para los mismos bolivianos. Eso también tengo que decirlo porque no tienen acceso a un sistema de salud público. Y bueno, una de las cosas que nosotros también como Estado, como bueno, los representantes diplomáticos estarán trabajando en eso, debemos también pedir reciprocidad de trato. Nosotros tenemos un sistema de salud totalmente amplio, el doctor lo puede describir mejor que yo. Tenemos un sistema de educación. Yo creo hoy que en en día- este aspecto, que estoy escuchando todo el proceso, me parece que yo respeto estas normas,
pero considero que la semana pasada tuvimos el caso de un venezolano que la esposa llegó a Córdoba, a Buenos Aires, está embarazada, se enteró, cruzó caminando a Colombia, trabajó de changas en Colombia, pasó a Salta, en Salta le pudieron pagar el viaje, se vino a Buenos Aires e ingresó caminando a la Argentina. Y así tantos casos más. Yo entiendo el punto solidario, el punto político que es a extremo, pero también considero de que en la situación que estamos los argentinos, me parece que llega un momento que tenemos que frenar. O sea, la pobreza está en un índice tremendo. Pagamos los servicios más caros. Estamos con un servicio en la salud al límite y a veces hasta tenemos que pagar. Y estamos abriendo la puerta al resto del mundo como diciendo, vengan acá que los vamos a abrazar. Vengan acá que nos vamos a abrazar, pero nos vamos a aprovechar de sus necesidades también. Porque esos que vienen a hacer la patria acá, vienen a hacer la patria por un sueldo mínimo, que acá los argentinos estamos diciendo, por favor, basta, seamos dignos, paguen, no, aumenten los sueldos, porque estamos por debajo de la pobreza. Entonces, acá hay una postura política que de la puerta para afuera somos ejemplo, pero de la puerta para adentro tenemos a un país de rodillas. Pero por eso también hablo no solamente de aprovechar el talento, sino también invitarlos a que vengan a invertir, invitarlos a que vengan a acompañarnos a desarrollar nuestro país. Hoy en día podrás ver quizás en el centro o en algunos barrios hasta negocios que son puestos por extranjeros que le dan trabajo a argentinos. O sea, casuística hay un montón. Está bien, pero yo creo que vos tenés gran parte de razón. No podemos abrir las puertas sin antes ver lo que pasa dentro de la casa. Los índices de pobreza son elevados, los índices de desocupación son elevados. Es gente que viene a acostumbrarse a nuevas costumbres, a nuevas tradiciones. No somos tan parecidos a los venezolanos en muchas cosas. Y yo creo que eso falta planificación. O sea, si yo voy a recibir un caudal de 100, 200, 300, 400, miles de personas de afuera. Una decisión medio tomada Exacto, es una decisión medio tomada políticamente hablando, ni dudarlo. Ojo, yo contra Maduro estamos totalmente en contra, pero también hay que tener cuidado. Los brasileros tuvieron el problema, porque los venezolanos primero se fueron a Brasil y Brasil ya dijo, basta, y a la hora de porque pensar, Brasil ya no tenía cómo avanzar, ¿no? Piensa mucha gente. Ese es el tema. Y el tema de Morales fue netamente político, ni dudarlo. Morales tenía que sacarse de encima el papelón que hizo con el tema este de la chiquita esta que de 12 años que dio a luz a Esperanza y que le generó un problemón inmenso porque no sabía cómo tratar ese tema, dejó morir una bebé, digamos, y que fue muy escandaloso y tenía que salir con algo. No creo que ese turista argentino haya sido el primero que le hayan cobrado, como bien dice Diego. Si el sistema boliviano estaba ya previsto para así, debe haber habido miles de argentinos. Es más, ha habido cordobeses que se han muerto por la atención médica en Bolivia. Hay abogados cordobeses muy prestigiosos, profesores universitarios, que se han muerto por la falta de atención como corresponde en cursos que han ido a dar a La Paz, por ejemplo. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que dividir lo que es político y lo que es realmente el rol de solidaridad y de reciprocidad que tenemos los argentinos. En algún momento también en Argentina estuvimos tan mal que tuvimos que irnos a otros países y que también nos recibieron, nos abrieron las puertas. Así que bueno, gracias Juan Bruque, por favor, gracias Diego Puente por venir. Siempre es un placer.